Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fernando y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejemplo del tema de las sumas de Riemann. Recordemos que las sumas de Riemann nos ayuda a determinar lo que es el área bajo la curva, es decir, el área entre una curva y el eje X. El ejemplo nos dice lo siguiente: sea f de x igual a 0.5x cuadrado menos 6x más 4 definida sobre el intervalo de 0 a 6. Considere la partición P, que van a ser los valores de 0, 3 medios, 3, 9 medios y 6 de ese intervalo. Es decir, vamos a partir el intervalo de 0 a 6 en 4 partes. Luego nos piden que calculemos lo que son las sumas superiores y sumas inferiores, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a calcular de esta función en el intervalo de 0 a 6. Bien, entonces tenemos la solución de la siguiente manera. Vamos a recordar cómo se determina lo que es la suma de Riemann. Tenemos en notación, ¿verdad? S, y tenemos la barrita sobre la S, que significa suma superior de la función y la partición, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Tenemos que tener o tenemos que saber cuál es la función y cuál es la partición que nosotros vamos a utilizar para determinar lo que es la suma de Riemann. También la podemos denotar como U sub f, ¿verdad? Donde f es la función y entre paréntesis p, donde p es la partición, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de los m mayúscula sub i por los delta de x sub i. Bien, esta m mayúscula sub i representan todos los supremos, ¿verdad? De cada uno de los intervalos en donde hemos hecho la partición, ¿verdad? Y los delta de x sub i son las longitudes de los intervalos en el cual hemos dividido nuestro intervalo donde vamos a determinar lo que es la suma de Riemann. De la misma manera, tenemos S y abajo de la S tenemos una barrita que nos indica que estamos determinando lo que es la suma inferior. Y entre paréntesis tenemos f, p, ¿verdad? Donde f es la función, p es la partición. También lo podemos denotar de esta manera, L sub f y entre paréntesis p, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos tipos de notaciones para las sumas superiores y las sumas inferiores de Riemann, ¿verdad? En algunos textos lo vamos a encontrar como está escrito acá con la S, o en algunos otros textos lo vamos a encontrar con la letra U para denotar lo que es la suma superior y la letra L para denotar lo que es la suma inferior, ¿verdad? Y la suma inferior está definida como la sumatoria está igual a 1 hasta n de los m minúscula sub i por los delta x sub i. Bien, entonces, bueno, ya lo explicaba, el m mayúscula sub i es el supremo, ¿verdad? De la función en cada uno de los intervalos donde hemos hecho nuestra partición, ¿verdad? Y los m minúscula sub i van a ser los ínfimos de la función en cada uno de esos intervalos en donde hemos determinado la función. Para determinar el m mayúscula sub i y el m minúscula sub i, tenemos que saber cuál es el comportamiento de la función en el intervalo en donde vamos a tomar nuestra partición, ¿verdad? Entonces eso es un dato pues muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar lo que son las sumas de Riemann. Ahora podemos notar lo siguiente: tenemos una función que es una función cuadrática, ¿verdad? Es una parábola, y esta función la podemos reescribir de la siguiente manera, como f de x igual a un medio por x menos 6 al cuadrado menos 14. Entonces tenemos una función que tiene un vértice en el punto 6, menos 14, pero es una función cuadrática, es una parábola, y por el signo, ¿verdad? Que tiene la función acá, el valor de esta constante que es un medio, que es un signo positivo, la función se abre hacia arriba, ¿verdad? Como la función se abre hacia arriba y el vértice está en el punto 0, menos 14,
tenemos que la función en el intervalo de 0 a 6 es una función decreciente. Ya con ese dato podemos determinar cómo encontrar nuestros m mayúscula su i y m minúscula su i. Tenemos que la función pues va a ser de la siguiente manera. Vamos a hacer acá el plano cartesiano, ¿verdad? Y vamos a tener acá en este punto el 6, ¿verdad? Entonces la función pues es una parábola, ¿verdad? En donde en el punto 6, menos 14 tenemos lo que es el vértice, ¿verdad? Entonces la función es una función decreciente y acá vamos a tener lo que es la partición de este intervalo, que es de 0 hasta 6. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar los valores supremos de cada uno de los subintervalos y los mínimos en cada uno de los subintervalos. Como sabemos que es una función decreciente, por lo tanto los supremos van a encontrarse, por ejemplo, en este intervalo, en nuestro primer intervalo. Para nuestro segundo intervalo, que va a ser este, el supremo, pues va a ser la función evaluada en este valor, ¿verdad? Que en este caso, este vendría siendo el x sub 2, ¿verdad? Este sería el x sub 1, ¿verdad? En la partición, este sería el x sub 3, ¿verdad? Entonces, el supremo vendría siendo la función evaluada, ¿verdad? En este punto sería la función evaluada en x sub 2. Ahora, para este intervalo, ¿verdad? Entonces, el supremo vendría siendo la función evaluada en x sub 3, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, analizar cómo es el comportamiento de la función en el intervalo en donde vamos a encontrar la suma de Riemann para determinar cada uno de los supremos en cada intervalo y los mínimos en cada intervalo. Ahora vamos a encontrar lo que es la suma superior, ¿verdad? Vamos, como ya sabemos que la función es decreciente, los m sub i serán los f evaluados en x sub i menos 1, ¿verdad? Del intervalo de x sub i menos 1, x sub i, ¿verdad? Es decir, el extremo inferior de cada uno de los intervalos, ese va a ser nuestro supremo en cada uno de los intervalos. Bien, entonces así vamos a determinar el m sub 1, como ya lo mencionábamos, es la función evaluada en 0, ¿verdad? Entonces la función evaluada en 0 pues nos da 4, ¿verdad? Ya sabemos cómo es la función, ¿verdad? Es un medio, ¿verdad? Multiplicado por x menos 6 al cuadrado menos 14, ¿verdad? Entonces evaluamos 0 en la función y el resultado es 4, ¿verdad? Luego tenemos el siguiente valor, ¿verdad? Vamos a encontrar el supremo en el segundo intervalo, ¿verdad? Que sería la función evaluada en 3 medios. Teníamos una partición, ¿verdad? Que es 0,3 medios, 3,9 medios, 6, ¿verdad? Esta es nuestra partición. Entonces vamos a ir evaluando en cada uno de estos valores, ¿verdad? Porque tenemos que los intervalos son los siguientes, ¿verdad? Tenemos de este 0 a 3 medios, ¿verdad? Luego tenemos el otro intervalo que es 3 medio a 3, ¿verdad? Y luego el siguiente intervalo que es de 3 a 9 medios. Y el último intervalo que es de 9 medios hasta 6, ¿verdad? Entonces tenemos, como ya lo dije anteriormente, 4 subintervalos del intervalo desde 0 hasta 6, ¿verdad? Entonces vamos, el supremo se va a ir dando para este intervalo, es la función evaluada en 0, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, para este intervalo es la función evaluada en 3 medios. Para este intervalo, el supremo es la función evaluada en 3 y para este intervalo, el supremo es la función evaluada en 9 medios, ¿verdad? Entonces, esto sería el m sub 1, este sería el m sub 2, este sería el m sub 3 y este sería el m
sub 4, ¿verdad? Tenemos los 4 supremos en los 4 intervalos. Acá, ¿verdad? Ya tenemos la función evaluada en 3 medios que nos da menos 3.88, la función evaluada en 3 que nos da menos 9.5 y la función evaluada en 9 medios que nos da menos 12.88, ¿verdad? Entonces ya tenemos los valores de los m mayúscula sub i. Ahora vamos a determinar los delta x sub i. Esos delta x sub i es la longitud de cada uno de los intervalos. Entonces nos damos cuenta que la longitud del primer intervalo es de 3 medios. Y hacemos lo mismo para el siguiente intervalo, que es 3 menos 3 medios, eso es 3 medios, 9 medios menos 3, eso es 3 medios, y 6 menos 9 medios, esos 3 medios. Podemos darnos cuenta que las longitudes de los subintervalos son iguales, ¿verdad? En algunas otras particiones o algunos otros ejemplos que desarrollemos o ejercicios que nosotros nos toque desarrollar, pues las particiones no van a tener las mismas longitudes, es decir, los subintervalos no van a tener las mismas longitudes. En este caso es un ejemplo que sucede así, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Siempre calcular o siempre estar seguros que hemos encontrado de manera correcta lo que es la longitud de cada uno de los subintervalos. Entonces, por lo tanto, tenemos lo que son las m mayúsculas sub i y los delta x sub i. Por lo tanto, podemos determinar ahora lo que es la suma superior, ¿verdad? Para la función utilizando la partición que nos da el ejercicio, ¿verdad? Vamos a ir desde i igual 1 hasta 4, multiplicando los m mayúsculas sub i, es decir, los supremos en cada intervalo por la longitud de cada intervalo, ¿verdad? Entonces acá, pues solamente es hacer los cálculos, ¿verdad? Colocamos los valores de los m sub i, ¿verdad? Y colocamos los valores de los delta sub i, los delta x sub i. Entonces, en este caso, como todos los deltas pues son iguales, ¿verdad? X sub i son iguales, entonces podemos sacar factor común, ¿verdad? 3 medios y sumar los valores de los m mayúsculas sub i, ¿verdad? En este caso son 4 valores. Al sumarlos, esos 4 valores nos dan menos 22.26 y eso lo multiplicamos por 3 medios o por 1.5 y el resultado es menos 33.39. Entonces hemos llegado a determinar el valor de la suma superior de Riemann para la función que nos da el ejercicio y la partición que nos da el ejercicio. Ya teniendo lo que es la gráfica de la función, ¿verdad? Acá tenemos lo que son las sumas superiores, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Para el intervalo de 0 a 3 medios, ¿verdad? Entonces es el supremo es la función evaluada en 0, ¿verdad? Y así sucesivamente y encontramos la suma de Riemann, ¿verdad? En este caso la superior, que es menos 33 puntos, al tener 3 cifras significativas, es 33.375. Bien, ahora vamos a determinar lo que es la suma inferior, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos otra vez a hacer el mismo análisis, ¿verdad? Como la función es decreciente, ¿verdad? Los m sub i serán los f de x sub i de cada uno de los intervalos de x sub i menos 1, x sub i. Entonces, lo podemos analizar en el gráfico que nosotros tenemos, ¿verdad? O podemos hacer un nuevo gráfico, ¿verdad? Para analizar esa situación, ¿verdad? Recordemos que tenemos lo que es acá el gráfico, la función viene de esta manera, ¿verdad? Y acá en 6 tiene lo que es el vértice, ¿verdad? Es decir, de acá pues ya crece la función. Entonces, como acá tenemos la partición, ¿verdad? La partición del intervalo de 0 a 6, entonces ahora lo que andamos buscando son los m minúsculas sub i. Intervalo, ¿verdad? Este de acá, entonces nuestro valor inferior es este, ¿verdad? Es decir, la función evaluada en x sub i, ¿verdad? En este caso cuando el intervalo es x sub i menos 1, x sub i, es decir, es el valor de está a la derecha, ¿verdad?
Bien, entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y al evaluar cada uno de la función en esos valores, ¿verdad? Para el m sub 1 tenemos la función evaluada en 3 medios, ¿verdad? Este dato ya lo habíamos calculado para cuando estábamos determinando lo que es la suma superior y el resultado es menos 3.88, ¿verdad? Para m sub 2 la función la evaluamos en 3 y esto es igual a menos 9.5. Para m sub 3, la función la evaluamos en 9 medios y el resultado es menos 12.88. Y para m sub 4 evaluamos la función en 6, ¿verdad? Y el resultado es menos 14. Ahora, como ya tenemos las longitudes de cada uno de los subintervalos, entonces ya no lo vamos a determinar, solamente vamos a hacer uso de ellos para determinar lo que es la suma inferior. Tenemos la sumatoria desde igual 1 hasta 4, ¿verdad? De los m minúsculas sub i multiplicado por los delta x sub i, donde pues esos delta x sub i pues ya sabemos que todos son iguales, ¿verdad? Y son los mismos que utilizamos cuando determinamos la suma superior. Bien, entonces sustituimos los valores, ¿verdad? Sacamos nuevamente el factor común 3 medios y sumamos los 4 valores de los m sub i, ¿verdad? Al hacer esa suma el resultado es menos 40.26 y eso lo multiplicamos por 3 medios, es decir, por 1.5. Y al hacer esa multiplicación el resultado es menos 60.39. Entonces la suma inferior es menos 60.39 de esta función, ¿verdad? Una función cuadrática con la partición que nos da. Ya de manera gráfica, esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Tenemos cada uno de los mínimos de cada intervalo o subintervalo de la partición que nos están dando y sumamos las áreas de estos rectángulos que se nos forman y al hacer esa suma nos da menos 60.375 con 3 cifras decimales. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar con este video. Nos vemos en la próxima.